Primero que todo, muchas gracias al comité organizador por darnos la oportunidad a mí y a nuestro grupo para presentar algo de lo que hacemos y algo de lo que día a día uno se ve enfrentado. Los organizadores han pedido que exista digamos, un disclosure de conflicto de intereses. Yo he sido advisor y asesorado a algunas de estas empresas y no me voy a referir a ninguna de ellas en el transcurso de mi conferencia, por lo tanto creo que lo que diga va a ser simplemente lo que es la práctica y lo que hemos revisado. ¿Quién de ustedes sabía que estas son las guías de práctica clínica del MinSalud? Una, dos. Muy bien, 7 personas han leído estas guías y nadie se ha preguntado qué es lo que dice ahí. Yo llegué y miré y encontré que deberíamos estar haciendo interleuquina 6, cosa que estamos tratando de hacer desde hace más o menos unos 8 años, pero por los costos tan elevados no se ha podido hacer. Y solo ahora, con la aparición de la guía y la presión que probablemente pueda haber ejercido, hay un laboratorio que la está montando. Por tanto, estamos haciendo muchas cosas, a lo mejor con un contenido teórico. Pero lo otro también es una perla y es, no se recomienda el uso de proteína C reactiva en líquido amniótico. Yo creo que lo que querían decir era reacción de cadena en polimerasa, PCR. Por tanto, pues por supuesto la PCR como proteína C reactiva no se utiliza. Sin embargo, creo que es muy importante que le den una mirada a este gran esfuerzo que hicieron para hacer estas guías de práctica clínica. Creo que fue una cosa muy seria en la cual definitivamente tenemos todavía mucho que aprender. Y tenemos mucho que aprender porque seguimos con el esquema de los años 80 y 90. Contracciones, y nos preocupamos de las contracciones, cuando sabemos que la mayoría de las pacientes que tienen contracciones no van a tener el parto prematuro. Muy pocas pacientes tienen el parto prematuro de las que llegan por contracciones, y las conductas deberían estar basadas en la longitud efectiva del cuello, es decir, es qué tan acortado no está el cuello y por supuesto algunas variables clínicas como tal. Por tanto, es importante dejar el esquema de los años 80 y 90 de pensar que las contracciones es lo que lleva al parto prematuro. Y además, el otro enfoque errado es pensar que nosotros como clínicos podemos parar esas contracciones o que con eso vamos a mejorar el resultado perinatal. Estos son 2 estudios recientes, pero pueden buscar muchos otros, en los cuales en este estudio lateralizado se encuentra que el placebo no es inferior a la nifedipina, porque fue un estudio de inferioridad, y por el contrario, en el grupo de la nifedipina existieron más morbilidad perinatal. Y el segundo es que todos los uteroinhibidores, todos, probablemente el que menos efecto adversos tenga sea el latosiban, pero todos tienen consecuencias que pudieran ser deleterias para la madre o para el feto. Por tanto, cuando usted va a utilizar un uteroinhibidor, siempre piense qué de bien está haciendo a esa paciente. Ubíquese en su sistema de salud. Este es el hospital, en la clínica bolivariana, tenemos una tasa de parto prematuro más o menos del 12% y para unos 4.000, 4.500 partos al año, pero realmente cuando uno revisa esta tasa de parto prematuro que permanece estable, somos un centro de referencia, a uno lo que también le llama la atención es esto. Tuvimos en estos 3 años 16.106 días ocupados por pacientes que hospitalizaron por, entre comillas, amenaza de parto prematuro y no tuvieron el parto prematuro. Por tanto, el problema de salud pública probablemente sea el parto prematuro, pero seamos también nosotros los médicos que estamos haciendo intervenciones que a lo mejor son innecesarias, no basados probablemente en una longitud cervical o en un tacto o en algunas otras variables clínicas o paraclínicas. Y en mi hospital o en mi clínica, que como les dije es de referencia, en estos 3 años realmente la tasa de partos prematuros extremos, pongo después de la 25 que es lo que se considera viable hasta la 32, que es probablemente el tema que nos conozca, no es muy alta, es solo del 2.1%, pero cuando uno desglosa ese parto prematuro, encontramos que a diferencia de lo que publican, la prematuridad para nosotros, la principal causa es la iatrogénica.
65% de estos fetos que nacieron prematuros fueron porque las desembarazamos, porque tenían una preeclampsia severa. Por tanto, vamos viendo cómo la infección e inflamación sí es un problema importante, pero realmente hay que tratar de intervenir en otras cosas. Voy a tratar entonces de llegar a tratar de responder estas 6 preguntas y pasemos a las primeras 2. Cómo diagnosticar la inflamación, que Juan Carlos va a hablar de ella, y si estos microbios en líquido amniótico, microbios de virus, parásitos, clamidias, protozoos, etcétera, son iguales a inflamación, porque uno tiene tantos parásitos como avanza la ciencia, o tantas bacterias como avanza la ciencia. Si nos basamos en cultivos tradicionales, los cultivos tradicionales tienen un rendimiento del 1%, o supremamente bajitos, pero si usted se basa ya en pruebas como las que presentó ahorita, en biofilms, en pruebas de PCR avanzadas, pruebas de biomarcadores, muy probablemente usted encuentre que es más común encontrar bacterias o parásitos o virus en el líquido amniótico de lo pensado, y hay estudios de Romero y de algunas otras personas que lo soportan. Por tanto, tener algún tipo de parásito, pues se habla más de colonización. Sin embargo, lo que probablemente es más nocivo es la inflamación y mucho más las variables clínicas como la amnionitis y la coreamnionitis, en la cual la paciente por supuesto está taquicárdica, febril, pero en todo este espectro, desde la colonización hasta las vías terminales como la inflamación de la placenta, el líquido, las membranas, pues muy probablemente hay un espectro. Uno como clínico a lo mejor solamente ve el espectro de la amnionitis con fiebre, pero nosotros estamos enfrentados cuando hacemos el diagnóstico antenatal a ver colonizaciones frecuentemente o inflamaciones intraamnióticas en pacientes, por ejemplo, expectantes de ruptura de membranas. Por tanto, no piense que si usted encuentra una bacteria en el líquido amniótico es que va a tener un parto prematuro. Y esto lo demuestra muy bien este grupo colaborativo norteamericano, en la cual dividieron esto en 5 grupos. Un grupo de infección, que claramente tenía una infección intraamniótica con interleuquina 6 elevada. Otro grupo con inflamación severa, que no encontraron la bacteria o el parásito, pero con interleuquina 6 elevada. Otro grupo con infección leve. Otro grupo de colonización, es decir, interleuquina normal, y encontraron una bacteria o un protozoo. Y un grupo negativo, en la cual no encontraron ni lo uno ni lo otro. Y por supuesto, en el seguimiento de estas pacientes, se encontró que entre más temprana sea la edad gestacional que se presente la paciente con contracciones, es más común encontrar inflamación leve, inflamación severa o colonización. Y a medida que va avanzando la gestación, es menos frecuente la inflamación en la infección como causa de un parto pretérmino. Sin embargo, esto es importante verlo. Y esto demuestra 2 cosas importantes también, que cuando hay una infección, por supuesto la conducta no es hacer un manejo expectante, si hay una infección clínica, la conducta es finalizar el embarazo, las pacientes o los fetos nacían inmediatamente, pero con inflamación severa fue a los 2 días, inflamación leve a los 7 días, colonización casi lo mismo que cuando era negativo. Por tanto, reafirmo el concepto de encontrar algún tipo de protozoo, bacteria o virus en el líquido amniótico. Ellos concluyen entonces que la inflamación intraamniótica, más que probablemente el cultivo microbiológico o la reacción en cadena polimerasa para estos gérmenes, se asocia con desenlaces prenatales adversos independientes si se detectan esos microorganismos. Segundo, la colonización sin inflamación es relativamente benigna y que el grado de inflamación se correlaciona con desenlaces adversos. Proponen también el término de síndrome de respuesta inflamatoria amniótica, que son los desenlaces adversos con la inflamación intraamniótica, diferente al término que propuso el doctor Romero de FIRS, de respuesta inflamatoria fetal, que vamos a ver ahorita. A corto plazo, ¿qué tenemos si hay inflamación? Pues a corto plazo va a haber un parto pretérmino, pero también cuando hay bacterias, particularmente bacterias gram negativas o estreptococos, hay una elevación de endo y endotoxinas que son graves. Esto puede provocar del lado materno sepsis, pero del lado fetal, la respuesta de este feto o de esta madre es tener contracciones para tratar de sacar el inóculo o de tratar de sacar ese fenómeno inflamatorio, y nosotros, por el contrario, es tratando de uteroinhibirla. Cuando, si dejamos que esto avance y progrese in útero,
el feto puede hacer una sepsis, un síndrome de respuesta inflamatoria fetal con lesión multiorgánica, daño renal, oligoamnios, disfunción miocárdica, lesión cerebral, leucomalacia periventricular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a corto plazo, las secuelas de inflamación es el parto pretérmino, pero piense a ver cuáles son los pacientes que usted va a verdaderamente autoinhibir. A largo plazo, el primer escaño es la leucomalacia periventricular. Cuando hay citoquinas proinflamatorias, particularmente no bacterias tan agresivas como una E. coli o un estreptococo, pero probablemente los micoplasmas, los ureaplasmas, ellos producen alteración en la microglía, la activan y hay liberación de estas sustancias, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera, que permean la barrera, y esta inflamación y esta infección se va a ver en una citotoxicidad con liberación de radicales libres que potencialmente puede ser lesivo para el desarrollo neurológico. Inicialmente solo vamos a encontrar in útero, como en este caso, pequeños focos de leucomalacia periventricular, pero en casos tan severos como en esta paciente que nos refirieron de otra clínica, luego de 2 días de uteroinhibición, que finalmente resultó con una listeria, ya hay destrucciones masivas cerebrales. Por tanto, uno siempre tiene que pensar en que las secuelas uno las pudiera ver desde antes de nacer, pero casi siempre las manifestaciones las encuentra uno más postnatales. ¿Y de qué depende que exista una lesión cerebral en presencia de infección e inflamación intrauterina? Uno, de la edad gestacional. Entre más pequeño o entre más prematuro sea, es mayor el riesgo. Segundo, de la integridad de la barrera hematoencefálica, de la vulnerabilidad del sistema nervioso central, la virulencia del microorganismo, no debemos tener una E. coli a un micoplasma, y de la intensidad de la respuesta inflamatoria fetal. Y aquí hay un concepto muy importante, que es el concepto de los genes involucrados en la regulación de la respuesta inflamatoria. Clásicamente hemos dicho que la enfermedad periodontal y la vaginosis bacteriana son factores de riesgo para tener el parto prematuro, y hemos visto que es que se diseminan por vía hematógena, pero la respuesta es en la respuesta inflamatoria del individuo, y esto ya hay estudios de genómica en las cuales hay una predisposición genética a tener vaginosis bacteriana, a tener enfermedad periodontal y a hacer respuestas inflamatorias sistémicas y partos pretérminos si yo soy portador de algún tipo de gen. Por tanto, la vaginosis bacteriana, la enfermedad periodontal son importantes, pero a lo mejor es una manifestación del sistema de este individuo, del sistema inmunológico. Esta respuesta inflamatoria fetal se va a traducir en fenómenos de hipoperfusión, de isquemia, de activación de la coagulación y trombosis, de radicales libres y del aumento de la permeabilidad hematoencefálica, que puede generar daño neurológico. Entonces, estos estudios que se han hecho, estudios metaanálisis, han encontrado que si uno tiene una coriamnitis clínica y un parto pretérmino, la posibilidad de parálisis cerebral es alta. Si encontramos leucomalacia periventricular, también. Si existe una coriamnitis histológica en un feto pretérmino, el riesgo de parálisis cerebral es 1.6 veces, y con leucomalacia periventricular de 2.1 veces. Es decir, 28% de los pretérminos con coriamnitis, en este metaanálisis no desglosan si es subclínica o clínica, pueden desarrollar parálisis cerebral, y 12% de los neonatos de término pueden desarrollar la parálisis. Por tanto, esto sí es un problema a largo plazo, que también a veces lo hacemos, y es tratar de aguantarnos una cosa que el organismo está tratando de expulsar, que es un medio ambiente hostil. Otras secuelas: displasia broncopulmonar, porque hay una remodelación vascular de los alvéolos por medio de la inflamación. Por tanto, estos niños que se quedan con oxígeno no son solamente por la prematuridad, las 29 semanas, sino porque hay mediadores de inflamación e infección. Lo segundo es también la asociación de la retinopatía. Clásicamente le hemos echado la culpa a la prematurez con el oxígeno, la fibroplasia retrolental, pero se sabe que los fetos expuestos a infección e inflamación tienen mayor hipoperfusión retinal, tienen más isquemia y fenómenos de reperfusión que pueden dar a ceguera. También a largo plazo
particularmente estudios en ovejas, se han encontrado que pueden haber alteraciones miocárdicas y probablemente alteraciones renales. Sin embargo, en humanos no hay alguna evidencia muy concluyente para presentar acá. ¿Qué estrategias tenemos para disminuir la inflamación y la infección? Pues entonces uno diría, sacar los bebés, pero desafortunadamente, cuando uno revisa y encuentra artículos que probablemente pesa más la prematuridad que la infección, la inflamación. Existen dudas sobre qué hacer y sobre si finalizar el embarazo, sobre todo a edades gestacionales muy tempranas como las 28, 29 semanas, sea más nocivo que lo que es dejarlo. Segunda estrategia que se le ocurriría a uno, pues darle antibióticos a todas las pacientes que tienen amenaza de parto prematuro, pero no, se ha demostrado que dar antibióticos puede dar más riesgo de enterocolitis necrotizante, como lo demostró el estudio Oracle, y además no mejoran la tasa de parto pretérmino, y por tanto, a lo mejor lo que hay que hacer es subseleccionar un grupo de pacientes con parto pretérmino que pudieran ser beneficiarias de estos antibióticos antes de nacer, porque los macrólidos, por ejemplo, no tienen solamente un efecto antimicrobiano. Ustedes saben que los macrólidos son efectivos contra el micoplasma y el ureaplasma, pero también tienen un efecto antiinflamatorio muy importante, como se ha demostrado en animales y en humanos. Por tanto, los macrólidos pudieran ser una respuesta para algún tipo seleccionado de pacientes. Encontramos también la otra hipótesis, pues démosle esteroides que disminuyen la inflamación. Este es un estudio súper grande de países en vías de desarrollo. Por América Latina estaban Guatemala y estaban Argentina, que está publicado en el Lancet, en la cual detectaron pacientes en comunidades rurales que eran pues, sugestivas de poder tener un parto prematérmino y le clavaron los esteroides antenatales. Y en estos países de bajo recurso, que incluyeron Pakistán, India, etcétera, etcétera, encontraron que no había ningún efecto benéfico de hacer una estrategia de darle esteroides a estas pacientes, diferente a lo que se ha demostrado en países industrializados. Y por el contrario, dar esteroides sin un argumento sólido pudiera ser más nocivo para la mamá, para el estado inmunológico, y en el grupo de intervención de esteroides el riesgo de muerte fue mayor, paradójicamente. Los esteroides no son inocuos, resérvalos, no se los clave a todo el mundo. Estos son estudios que demuestran que la densidad neuronal en el hipocampo, en pacientes tratados con esteroides antenatales, produjeron pérdida de esta densidad. La otra cosa importante en la cual uno clínicamente pudiera pensar que sirve es en esas pacientes con ruptura de membranas que uno quiere hacer manejo expectante. Puede tener una utilidad. Ustedes saben que el estudio Promexil, que es el estudio de los holandeses, dicen que probablemente sea mejor esperar hasta la semana 36 en pacientes con ruptura de membranas, pero a lo mejor lo que hay que seleccionar es este grupo de pacientes que tienen inflamación, y los que tienen inflamación, finalizarlos antes, y los que no tienen inflamación a lo mejor hacer un manejo expectante. Esto todavía está por comprobarse en estudios prospectivos. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra unidad? Detectamos pacientes con factores de riesgo, fiebre intraparto, rupturas de membranas, edades gestacionales tempranos con cervix corto, pacientes que presentan el famoso slush, como en este caso, metrorragias del segundo y tercer trimestre, no respuesta al tratamiento, incompetencia cervical o diuya embarazo. Estos son un grupo de riesgo, y en estas pacientes hacemos manejo individualizado, hacemos casi siempre estrategias manejadas teniendo en cuenta la cervicometría, y es muy importante también que si vemos inflamación, infección, más de las 32 semanas decidimos terminar la gestación, probablemente la prematuridad no sea mala como para ser lesiva, entre las 28 y 32 según el caso, pero en pacientes con alta sospecha de infección e inflamación de menos de 28 semanas, particularmente pacientes que vienen para cerclaje de emergencia, etcétera, siempre hacemos estudios de líquido amniótico, y mientras haya sospecha de inflamación e infección, no realizamos medidas como cerclaje o pesario, antes de que se negativicen esta infección o esta inflamación, y utilizamos este esquema de ceftriaxona, clinda y claritro o acitromicina, y en estos casos no utilizamos tocolíticos y hacemos una vigilancia estrecha tanto materna como fetal. ¿Qué conclusiones o recomendaciones podemos dar?
Primero, el parto pretérmino va mucho más allá de dar esteroides y uteroinhibición. Piense. Segundo, incorpore sus estrategias en su hospital de acuerdo a sus recursos para detectar y diagnosticar la inflamación, la infección. Tercero, tenga en cuenta el grupo de riesgo en pacientes con contracciones o cambios cervicales. Lo siento, voy a necesitar 30 segundos más. Sí. Cuarto, balancear entre inflamación y prematuridad, probablemente a las 32 semanas esté bien, y que probablemente esta aplicación de este nuevo conocimiento requiere de más estudios para la aplicación clínica, pero están ahí y muy probablemente estamos haciendo parte de él. De parte mía, de parte de nuestro grupo, les queremos agradecer la oportunidad. Este es el congreso que vamos a tener en agosto. El profesor Eduardo Gratacós va a venir con la doctora Benazar y prácticamente van a dar toda su conferencia, todas las conferencias, son día y medio. Los esperamos en Medellín, son 150 cupos, de los cuales quedan 12, por si alguno de ustedes se anima. Muchísimas gracias por su atención.